Hola, hoy en el Día de la Mujer quiero hablar de mí. Am, Hoy me voy a celebrar a mí misma. Me lo merezco, nunca me he celebrado a mí misma. Siempre celebro a los demás. Cuando hablo de mí, hablo de mi fortaleza y hablo de todas las cosas que he hecho, pero nadie escucha realmente la relevancia de eso. Y por lo tanto, termino por darle lugar a todo el mundo menos a mí misma. Am, Sería como contar, y sería muy largo, la historia de mi vida. Cierto es que es una historia muy interesante, casi novelesca. Pero he de decir que soy la hija de alguien que decidió un día divorciarse de un hombre que decidió, ¿verdad? Em, digamos ser desleal. Ese hombre era mi padre. Y esta mujer, mi madre, tomó esa decisión incluso sin tener estudios académicos ni pasar por una historia de vida femenina en la cual la mujer estaba liberada de todos los prejuicios con los que hemos vivido históricamente, sino de una mujer que instintivamente supo que no podía vivir con un hombre que no la respetara. Y en ese sentido, mi madre, que no era alguien que era mantenida porque era una mujer que trabajaba profundamente con respecto a las labores de la casa y con respecto a todo lo que involucraba ser una ama de casa, un trabajo que debe de ser bonificado, y que era una madre instintivamente excepcional, con todas las dificultades que eso incluso pueda tener para alguien que no necesariamente, en el caso de mi madre, haya sido una mujer con educación, una alta educación, ni con amplios espectros de ser una mujer cultivada. Cierto es que hizo lo mejor que pudo y lo hizo bastante bien. En ese sentido, mi madre, que también había decidido tener una sola hija o un solo hijo, en este caso salió hembra, porque mi hermano, el que tenía que haber nacido anterior a mí, pues murió en un momento en que mi madre decidió ser malabarista y subirse una mata de mango y caerse de ella y por supuesto mi hermano irse a Bolina. Y después entonces vine yo. Si no, hubiéramos sido dos o solamente uno, que no hubiera sido hembra sino varón. Fuera de eso, yo, sin que haya sido una niña genial ni muy talentosa, sí fui una niña suspicaz. Y a pesar de que se me acusó en mi familia de tener síndrome de Down y tener ciertas cualidades mongoloides, em, yo iba siempre más aventajada en la escuela que el resto de mi gente, ¿no? De mi gente, me refiero al ADN, sobre todo a nivel maternal, ¿no? A nivel materno, no maternal, I'm sorry. Y fue una gente que descubrió sus talentos muy temprano. O sea, mi interés sobre la escritura y sobre el arte y demás, era algo que me pertenecía y en lo cual era yo bastante hábil y me hacía muy feliz. Pero algunas dificultades con respecto al cómo veo la vida, que yo veo la vida un poco más también relajada y un poco más dentro del mundo del ocio, y dejarme llevar por otra serie de cosas de las cuales no voy a hablar aquí, porque ameritan todo un estudio psicológico en el cual no confío. em, Hizo que bajo las dificultades y reglas y normas de Cuba con respecto a entrar a la universidad no me permitieran estudiar en el año 89, un año fundamental para la historia de la humanidad, puesto que se cae el muro de Berlín y que cambia toda la historia
que había sido contada durante muchísimo tiempo con respecto a los dos bloques, el capitalista y el socialista, me metió a mí en una encrucijada que no me permitió tomar ni tener eh, una, eh, una carrera en la universidad, lo cual me hizo muy infeliz. Después de eso hice algunas otras cosas y hoy voy a contar algo que no mucha gente sabe, pero cuando yo me fui con casi 20 años a México, después de que conocí al padre de mi hijo en Cuba, en mi centro de trabajo, donde trabajaba de madrugada y mientras tanto leía yo Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, toda una contradicción y al mismo tiempo una cosa muy mágica. Mis intenciones siempre fueron seguir estudiando, a pesar de tener una vida familiar y construir una familia de esas que yo no había tenido, ¿no? Una familia de papá, mamá y niño. Y llegué a México y lo primero que hice fue ponerme a estudiar. Estudié fotografía en el Ateneo Mexicano de Fotografía en la Ciudad de México, cosa que disfruté muchísimo. Y después, pues estuve embarazada en poco tiempo y después de que tuve a mi hijo durante muchísimo tiempo, dediqué mi vida a mi familia y a mi hijo y a muchas otras cosas más que tenía relación con mi propio desarrollo personal. Pero no había yo decidido continuar. Aquello que había sido fragmentado, cortado de tajo por un detalle que no es para nada insignificante, que es un cambio en la historia de la humanidad y que termina afectando a mi isla y mi isla con todas esas contradicciones que tiene con respecto a la inteligencia, ¿verdad? Había determinado bloquear para mí. Así que, para no ahondar demasiado tiempo en lo que quiero decir, porque hoy me celebro a mí misma, cuando cumplí casi 37 años, estaba yo en ese proceso, decidí comenzar a estudiar. Quería estudiar una carrera universitaria, lo que siempre había querido, historia del arte. Y me encontré con la dificultad de no tener mis estudios completamente legalizados en Cuba, así que me tenía yo que ir a Cuba y hacer todo un proceso de legalización. Así que decidí estudiar desde la primaria en México. Poca gente sabe esto. Pero ahora esta mujer, el día de hoy les dice que estudié primaria, secundaria, high school o preuniversitario o prepa para México, para poder entrar a la universidad nuevamente. Así que hice todo ese proceso. Entré a la universidad, terminé con honores, lo cual me permitió graduarme por promedio. Eso me regaló la mitad de una beca que me permitió terminar una maestría. E inmediatamente alguien y algunos que se fijaron en mí, en esas capacidades que en Cuba nunca nadie hubiera visto, por este retrógrado o esta retrógrada encrucijada en la que la inteligencia en Cuba es clasificada, me llaman, me invitan a hacer un doctorado. Así que durante más de 10 años, desde que yo tuve 37, hasta el día de hoy, o unos añitos atrás, vamos a dejar 2 años atrás, yo estudié primaria, secundaria, licenciatura, maestría y doctorado sin parar. Y todavía hay gente que decide criticarme porque yo hable de mí misma. Pero las mujeres tenemos que decir que cuando hacemos algo importante para que otras mujeres oigan, para que otras mujeres escuchen, para que otras mujeres guíen los caminos, para que independientemente de todo lo que la vida aparentemente nos ha negado en un momento determinado, puede ser recuperado. Y esa recuperación depende muchas veces
del empeño histórico, del momento en el cual tú decides decirte a ti misma, ¿por qué me vas a negar lo que yo sí sé que puedo obtener? Feliz Día de la Mujer para todas ustedes.